Buenas tardes, estamos aquí reunidos nuevamente para desarrollar el curso enmarcado en el abordaje, el tratamiento del dolor, ¿no? Habíamos enfocado anteriormente todo lo relacionado a el dolor neuropático, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, IPEC Salud nos brinda el presente curso relacionado al dolor básicamente, ¿no? Anteriormente habíamos visto la fisiopatología del dolor neuropático y ciertas características puntuales. Ahora vamos a iniciar con la evaluación y valoración del dolor. Básicamente nos vamos a enmarcar a un conjunto de escalas, tipos de escala de valoración básicamente de este tipo de percepción como es el dolor. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta las diferentes escalas que tenemos para la evaluación del dolor. En primer lugar, una de las conocidas, sabemos nosotros, la escala análoga visual, la conocida EVA. Como ustedes pueden observar aquí, encuentran básicamente una escala donde enmarca una numeración en la parte central inferior del 0 al 10, donde nos precisa los valores y según una característica puntual según la intensidad de este dolor. Por ejemplo, en 0, cuando no se presencia dolor, no se percibe el dolor. Cuando es en 2, cuando hay poco dolor. Cuando es 4, un dolor moderado. Cuando es 6, un dolor fuerte. El 8 sí es un dolor muy fuerte y culminar con el 10 con un dolor insoportable. Entonces, esta escala análoga visual, EVA, que nos permite básicamente tipificar como la percepción del dolor en base a un criterio numérico y cualitativo, nos permite conocer exactamente hacia dónde apunta el dolor del paciente y con una escala con ciertas características observadas aquí en la imagen, como son sin dolor hasta llegar a un dolor insoportable. ¿Cuáles son las características de la escala análoga visual? En primer lugar, permite medir la intensidad del dolor, claro, con la máxima reproducibilidad entre los observadores. Y eso es importantísimo, porque es reproducible ese instrumento. Y es una característica puntual muy importante que un instrumento sea reproducible. Mediante el EVA yo voy a medir la intensidad del dolor, como usted puede observar enfrente en la lámina. Básicamente, según la numeración que enmarque el paciente, caerá en alguno de los colores en mención, como son verde, amarillo o rojo, y de ello deviene una característica típica en base al número, como puede ser 4, dolor moderado en amarillo, o puede ser 10, dolor insoportable en rojo. Entonces, es una escala que me va a permitir medir la intensidad del dolor, una característica importante que es reproducible entre los observadores. Consiste, como lo pueden observar, en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma, como podemos ver sin dolor y dolor insoportable. En la parte izquierda se ubica la ausencia o menor intensidad, y en el derecho la mayor intensidad del dolor. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad del dolor que percibe y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros, en cualquiera de los dos aspectos. La numeración de interpretaciones sin dolor y máximo dolor, como podemos observar en la escala. La segunda viene a ser la escala numérica, que tiene una característica casi similar. Es una escala numerada, como podemos observar, del 1 al 10, donde 0 es la ausencia del dolor sin dolor, y 10 es la mayor intensidad del dolor, algo similar a la escala analógica que hemos observado anteriormente. El paciente selecciona el número que mejor evalúa la intensidad del síntoma. Entonces el paciente nos va a indicar cuáles son las características. Es una escala numerada que va del 1 al 10, donde 0 es ausencia y 10 es la máxima intensidad del dolor. El paciente selecciona el número que mejor evalúa la intensidad de su síntoma. Es el más sencillo y el más usado, ¿no? 0 sin dolor y 10 el máximo dolor. Esta es una segunda escala muy similar a la anterior, que es la análoga visual, la EVA.
La escala categórica del dolor, muy importantísima porque acá tiene una gradación. Esa gradación tenemos que es nada, que es 0, ¿sí? 4, que es poco, 6, que es bastante, y 10, que es mucho. Acá se le pide especificar la región que presenta dolor en la columna de notas. Si es nada, será 0. Si es poco, será 4. Si es bastante, será 6. Y si es mucho, será 10. ¿Qué características tiene? Se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas. Cuando un paciente no es capaz de utilizar una escala numérica o una análoga visual, una EVA, no puede cuantificar, entonces, cuantificar los síntomas con las otras escalas como es la EVA y la EN, expresa la intensidad de los síntomas según categorías. Entonces lo comienza a categorizar en nada, en poco, en bastante o en mucho. Lo que resulta más sencillo, se establece una asociación entre las categorías y un equivalente numérico. Entonces, ya no centramos al paciente en un número que le especifique, sino en una categoría. Y esa categoría tiene su interpretación numérica, como les he precisado. La siguiente escala es la visual analógica de intensidad, que es casi similar a la EVA. Es una línea horizontal de 10 centímetros. En el extremo izquierdo está la ausencia de dolor y en el derecho el mayor dolor imaginable, insoportable. Es una línea horizontal de 10 centímetros, en el extremo, como les he comentado, izquierdo derecho, y básicamente la interpretación es 0 igual nada y 10 es insoportable. La escala visual analógica de mejora es importantísimo, porque así como hay la escala analógica para el dolor, para ver la intensidad, también hay la escala visual analógica de mejora. Consiste en la misma línea, ¿sí? Como pueden observar, del 0 al 10. En el extremo izquierdo se refleja la no mejora y en el derecho la mejora total. Entonces, características consiste en la misma línea. En los extremos se refleja la no mejoría, en el izquierdo y en el derecho la mejoría total. Entonces la interpretación es que 0 es igual a una no mejoría y 10 es una mejoría. Esta es la escala visual analógica de mejoría o mejora. Ahora nos vamos a centrar básicamente a escalas para evaluar el dolor en diferentes grupos etarios. Y vamos a comenzar en primer lugar con la escala para evaluar el dolor en pediatría, que es tan común en nuestra sociedad, el dolor en pediatría. Lo primero que tenemos que precisar, hay por ejemplo la escala llanto, así como se escucha. ¿En qué consiste la escala llanto? Básicamente esa escala es observacional, ¿sí? Vamos a observar el fenómeno. Se observa el llanto, en la que el personal sanitario tiene que escoger en cada uno de los 5 parámetros. Acá ya nos centramos en el personal sanitario. Tiene que escoger en cada uno de los 5 parámetros qué situación se corresponde a la del paciente, asignando a cada parámetro valores de 0 a 2. De tal modo que la puntuación total oscilará entre la mínima, que es 0, ausencia de dolor o no dolor, y la máxima, 10, dolor máximo posible. La puntuación permite distinguir 3 niveles de dolor. Leve, puntuación del 1 al 3, moderado de 4 al 6 e intenso del 7 al 10. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen? Son 0, 1 y 2, como observamos en la parte central. Son los parámetros del 0 al 2. El llanto, parámetro. Si no llora, es 0. Si es consolable o intermitente, quiere decir de cierto rato, de cierto momento, llora, es 1. Pero si es incontrolable, si es inconsolable, si es continuo, es 2. ¿Cómo es su actitud? Su actitud básicamente la enfocamos en un aspecto: si está tranquilo o dormido, es 0. Si está expectante o intranquilo, es 1. Pero está agitado
o histérico es 2. Normorespiración, si es regular o pausado, es 0. Si es taquipneico, quiere decir que la frecuencia respiratoria está incrementada, es 1. Pero si es irregular, es 2. El tono postural es importantísimo, cómo se mantiene el paciente. Si está relajado, es 0. Si le es indiferente, es 1. O sea, puede estar en diferente posición. Pero 2 cuando está contraído. Ahí es 2. Observación facial. Contento o dormido es 0. Si está serio es 1. Y si está triste es 2. Entonces esta escala en pediatría, la escala de llanto, es importantísimo porque nos va a permitir básicamente observar por parte del personal sanitario básicamente el nivel del dolor que siente el niño. Si es leve, si es moderado o si es intenso. En base a una calificación que puede ir básicamente mínima 0 y máxima 10. La siguiente escala es conocida como FLAC. Esta escala puede ser empleada para valorar el grado de dolor en niños de 1 a 3 años de edad, la primera infancia. Es decir, pacientes preverbales o que no pueden expresar el nivel del dolor, ellos no pueden expresar. Sus siglas hacen referencia a los 5 parámetros que evalúo. Face es de cara, legs es de pierna, A de actividad, great, llanto. Y básicamente la segunda C es consability, consuelo. Entonces, podemos observar que 0 es no dolor, 1 y 2 es dolor leve, 3 y 5 dolor moderado, de 6 a 8 dolor intenso, de 9 a 10 es un dolor máximo imaginable. Entonces va desde una escala del 0 hasta el 10, pero básicamente se va evaluando 5 parámetros fundamentales que dan consigo la escala FLAC. De preferencia se utiliza en pacientes de la primera infancia, niños donde no pueden dar una expresión verbal sobre la intensidad de su dolor o el nivel de su dolor. Entonces, cara. Evaluamos primero cara. Es una cara relajada, expresión neutra, entonces se tendrá una puntuación de 0. Si arruga la nariz, básicamente será una puntuación de 1. Si la mandíbula la tiene tensa, será 2. Las piernas, si se encuentran relajadas, será 0. Si están inquietas, será 1. Si golpea con los pies, será 2. La actividad. Si está acostado y quieto, será 0. Si se dobla sobre el abdomen encogiendo las piernas, será 1. Si está rígido, será 2. El llanto, si no llora, será 0. Si se queja y gime, es 1. Si el llanto es fuerte, será 2. Capacidad de consuelo. Si está satisfecho, será 0. Si puede distraerse, será 1. Si hay una dificultad para consolarlo, será 2. Entonces, es importante esta escala FLAC en aquellos pacientes de la primera infancia donde no pueden expresar el nivel del dolor. Y básicamente FLAC porque se evalúa cara, piernas, actividad, llanto y capacidad de consuelo. En una escala de nivel de dolor que va desde 0 hasta 10. La escala CHOPS básicamente viene de las terminales que son Children's Hospital y Southern Ontario Pain Scale, ¿no? Es una escala de dolor básicamente del Hospital de Niños de Ontario. Es una escala de evaluación del dolor postoperatorio, dolor debido a un procedimiento en los niños de 1 a 7 años. Las puntuaciones pueden ir de 4 al 13, ¿sí? Con un grado terapéutico 8.
¿Qué es lo que se evalúa? El llanto como principal parámetro 1, llanto. Si el llanto, si no hay presencia de llanto, puntuación 1. Si hay gemido y llora, será 2. Si grita, será 3. Entonces, ¿cómo se tipifica el dolor en presencia y en ausencia bajo una puntuación del 1 al 3? Segundo parámetro a evaluar, expresión facial, sonriente 0, cara tranquila, neutra 1, ceño fruncido aquí entre las cejas 2, expresión verbal, habla sin quejarse 0, no habla o se queja, pero sin gestos dolorosos será 1, si hay quejos de dolor será 2, el tronco, si está neutro, tranquilo, será 1. Si está cambiante, tenso, tembloroso y de pie, será 2. Si la extremidad superiores toca la herida, si no lleva la mano hacia la herida, 1. Si avanza la mano o toca la herida, o manos atadas, será 2. Las piernas, si están neutrales, relajadas, será 1. Si está pataleando, tenso, de pie, restringido, será 2. Esta es la escala hetero-evaluación Cheops, que básicamente se utiliza en niños de 1 a 7 años, básicamente para el dolor postoperatorio, para evaluación del dolor postoperatorio o debido a un procedimiento. La escala PIP, básicamente es una escala multidimensional desarrollada para la valoración del dolor en niños nacidos a término y pretérmino. Se compone de 7 parámetros que incluyen indicadores de conducta, desarrollo y fisiológicos. Cada indicador se valora de 0 a 3. Un rango 21 corresponde a una edad gestacional menor a 28 semanas. Y para más de 36 semanas, el máximo es de 18. Para todas las edades gestacionales, un valor menor o igual a 6 indica no existencia de dolor o la presencia de un mínimo dolor, y valores mayores o igual a 12 indican dolor moderado o intenso. Ha sido validado por el dolor postoperatorio, para el dolor postoperatorio y para determinar la eficacia de la sacarosa en intervenciones no farmacológicas en niños pretérmino y grandes prematuras. Si observamos, básicamente los parámetros van desde el 0 hasta el número 3. La gráfica, dependiendo la edad gestacional, mayor o igual 36 semanas, de 32 a menor de 36, de 28 a 32 y menor o igual a 28 semanas. Preciso, es una escala que permite evaluar el dolor de niños nacidos a término y pretérmino. Primero hay que ubicar en la gráfica la edad gestacional. Segundo, observar al niño 15 segundos. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué comportamiento? Primero, el parámetro comportamiento. Si está activo, despierto, ojos abiertos, movimientos faciales, 0. Si está quieto, despierto, ojos abiertos, no móviles, faciales, será 1. Si está activo o dormido, ojos cerrados, movimientos faciales, será 2. O si está quieto o dormido, ojos cerrados, no movimientos faciales, 3. Observar al niño a los 30 segundos. La frecuencia cardíaca máxima de 0 a 4 latidos por minuto será 0. De 5 a 14 será 1. De 15 a 24 será 2. Y mayor o igual a 25 será 3. La saturación de oxígeno, si es de 0 a 2,4 será 0. Si es de 2,5 a 4,9 será 1. Si era de 5 a 7,4 será 2. Y si es mayor o igual a 7,5% de la saturación de oxígeno, será 3. Entrecejo fruncido. Ninguno. 0,9% en tiempo. Mínimo de 10 a 39 en tiempo. Moderado de 40 a 69 en tiempo. Máximo mayor o igual a 30% en tiempo.
Ojos apretados, ninguna. De 0 al 9% en tiempo será 0. Mínimo de 10 a 39 será 1. Moderado de 40 a 69 será 2. Máximo mayor o igual a 70 será 3. Surjo nasolabial. No, presencia 0. Mínimo de 0 a 39. Moderado de 40 a 69. Y máximo mayor o igual a 70 en tiempo. Y está muy interesante, precisando que es básicamente para evaluar el dolor en niños a término y pretérmino. En la escala NIPS valora las reacciones del comportamiento facial como respuesta a estímulos dolorosos del pinchazo de una aguja en el talón, describe cambios en la expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos y piernas y el estado del despertar. Esta escala no debe utilizarse de forma aislada, debe tenerse en cuenta el estado global del niño y su ambiente. Entonces no hay que evaluarlo en forma aislada, sino en forma global y que marque también su ambiente. Rango de 0, no dolor. Rango de 7, máximo dolor. En la escala de NIPS tenemos los siguientes parámetros. La expresión facial. Si es normal, es 0. Si gesticula, ¿no? Básicamente gesticula, ceja fruncida, contracción nasolabial o de párpados, será 1. Muy bien. Llanto. Sin llanto será 0. Si hay presencia de llanto pero es consolable, será 1. Patrón. Básicamente respiratorio. Si es normal, es 0. Si es un incremento o una irregularidad, será 1. Los movimientos de los brazos. Si está en reposo, 0. Si está en movimientos, será 1. El movimiento de las piernas. Si está en reposo, será 0. Si hay movimiento, será 1. Y el estado de alerta. ¿Será normal? 0. Si está despierto continuamente, será 1. ¿Y cuándo es 2? Cuando cada uno de los parámetros evaluados, como son expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos, movimiento de piernas y estado de alerta, sí, serán 2 cuando sea presente, continuo y no consolable cada uno de estos parámetros. Entonces, cuando sea presente y continuo el movimiento de piernas y brazos, cuando el llanto sea inconsolable, cuando la expresión básicamente sea continua, esta gesticulación, este problema básicamente con la ceja fruncida, contracción nasolabial o de párpado. Esta es la escala CRIES. Es una escala que mide el dolor postoperatorio que se emplea en neonatos de 32 a 36 semanas de gestación. La valoración se repite cada 2 horas para comprobar la eficacia del tratamiento. Valora 5 parámetros fisiológicos y de comportamiento, con una valoración máxima de 10 puntos. Cada parámetro tiene una valoración de 0, 1 o 2. El título CRIES es un acrónimo de Crying, llanto, requerimientos de oxígeno para saturación del 95%, incremento de los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, la expresión facial y el sleepless, que es sueño, vigilia. Entonces, este viene a ser una escala para medir el dolor postoperatorio, según la escala de CRIES. ¿Cuáles son los parámetros? Llanto. Si no hay llanto, 0 puntos. Si es agudo, consolable, 1. Pero si es agudo, inconsolable, será 2. La saturación de oxígeno, mayor al 95%, 0,21, 0 puntos. Menor o igual a 0,3, 1 punto. Pero si es mayor a 0,3, será 2 puntos. La frecuencia cardíaca y tensión arterial, menor o igual al basal, será 0. Si es mayor o menor al 20% del basal, será 1. Pero si es mayor, básicamente que el basal mayor al 20%, ¿sí? Va a tener que ser básicamente 2. La expresión facial, si es normal, es 0. Si hace muecas, es 1. Si hace muecas y gemidos, 2. Los periodos de sueño, si es normal, 0 puntos. Si es despierto y muy frecuente,
es 1. Y si se despierta constantemente, es 2. Esta es una escala bien interesante, la escala de las caras, es la escala de cara de Wong y Baker. Esta escala permite que niños colaboradores con capacidad para valorar su propio dolor sean capaces de indicar el dolor numérico asociado a la cara con la expresión más similar a la suya. Le da la capacidad de interpretar su propio dolor. Por ejemplo, aquí tenemos, no hay dolor, no hay daño. Aquí hay un pequeño dolor, se puede decir. Acá hay un poco más de dolor. Acá sí hay más dolor. Aquí hay un gran dolor y acá sí es un dolor muy intenso, muy fuerte, con llanto. Esta es la escala de Orchard. Básicamente Orchard, dentro de esta escala existen dos modalidades. Fotográfica, empleando al niño de 3 a 12 años, empleada para niños de 3 a 12 años, y de puntuación numérica de 0 a 10, empleada en niños mayores de 8 años. O sea, la Orchard bajo dos modalidades, fotográfica para niños de 3 a 12 años y numérica para niños mayores de 8 años. Los niños son capaces de clasificar las fotografías y sus correspondientes escalas. 0 significa ningún dolor, 1 a 3 dolor leve, 3 a 6 dolor moderado, 6 a 9 dolor intenso, y 10 mayor de 10 o 10 máximo dolor imaginable. Como podemos observar aquí, ¿sí?, las diferentes expresiones faciales de los niños, y acá la parte numérica igualmente en correspondencia. Ahora vamos a evaluar cuáles son las escalas para el dolor en adultos. La escala descriptiva verbal. Esta escala requiere de un grado de comprensión menos elevado que las EVA y las numéricas. Consta de 4 puntos, básicamente en que el dolor puede estar ausente, ¿sí?, ausente 1, ligero 2, moderado 3 o intenso 4. Entonces, esa es una escala básicamente verbal. La correspondencia de la escala descriptiva con la numérica sería dolor ausente 0, ligero de 1 a 3, moderado de 4 a 6 e intenso de 7 a 10, soportable. Puntuaciones mayores a 3 por la escala numérica o 3 por la escala verbal son inaceptables y deben aplicarse medidas analgésicas. Este es el termómetro de Iowa. Básicamente el termómetro de Iowa es una escala que ha demostrado ser de mucha utilidad en pacientes adultos mayores que tengan déficit cognitivo moderado a severo o que tienen dificultades en la comunicación verbal. Es el termómetro del dolor Iowa. El mismo tiene forma de un termómetro. Es vertical y posee una graduación de transparencia hasta el reloj, hasta el rojo intenso. Si bien es cierto, acá lo tenemos en el cursor, es un termómetro que va desde la luz más intensa hasta un dolor más fuerte, básicamente que es el rojo intenso, que es de la parte superior, indicando un máximo dolor. Al costado presenta referencias escritas sobre la intensidad del dolor. Entonces, básicamente el termómetro de dolor de Iowa me permite evaluar el dolor en pacientes con algún problema cognitivo, y básicamente tiene una gradación de la coloración. Mientras más tenue sea, hay menor dolor, y mientras más intenso sea, hacia un color rojo intenso, es el máximo dolor. Estas son la escala de BPS. Básicamente tenemos, evaluamos, por ejemplo, en la escala BPS la expresión facial con 4 subparámetros. 1, relajado, cuando es puntuación 1, parcialmente tenso, puntuación 2, totalmente tenso, puntuación 3, y haciendo muecas, puntuación 4. Mientras mayor sea el movimiento, la tensión, mayor será la numeración de expresión facial hacia la marcación de un dolor. Movimiento de los miembros superiores. Si está relajado, 1. Si parcialmente flexionado, 2. Si totalmente flexionado, 3. Y está totalmente contraído, 4. La ventilación mecánica. Tolerando movimientos es 1. Tosiendo, pero tolerante durante la mayor parte del tiempo, será 2. Luchando contra el ventilador, 3. Imposibilidad de controlar el ventilador, 4. ¿Cómo se gradúa el dolor acá? Presencia del dolor cuando es mayor o igual a 6 la puntuación. Dolor inaceptable, mayor de 7. Y objetivo, menor a 6.
Esa es la característica fundamental. Esta es la escala de Campbell. Es una escala básicamente que evalúa la musculatura facial. Si está relajado será 0, si tiene tensión, ceño fruncido y o mueca de dolor será 1. Si hay un ceño fruncido de forma habitual y o dientes apretados será 2. Si presenta la intranquilidad, dependiendo de ello, si está tranquilo será 0. Si tiene movimientos ocasionales será 1. Si tiene movimientos frecuentes será 2. Entonces acá mide básicamente en base a los movimientos que pueda desarrollar dentro de extremidades o básicamente la parte del cuerpo. Evalúa el tono muscular. Si es normal será 0. Si se encuentra aumentado con flexión de las manos y de los pies será 1. Si hay básicamente una rigidez en el tono muscular será 2. Entonces mientras mayor rigidez hay, la numeración en el escala de Campbell será mayor. La respuesta verbal, si es normal será 0, si genera quejas, lloridos, gruñidos será 1, si hay quejas y gruñidos pero que son frecuentes aumentará hacia 2. Y si hay confortabilidad, si se siente confortable, tranquilo será 0, si se tranquiliza con el tacto o la voz, fácil de distraer es 1, si es insoportable, no se lo puede tratar, es 2. ¿Cómo va la graduación del dolor? 0, no hay dolor. Del 1 al 3 es un dolor leve a moderado. De 4 al 6 es un dolor moderado a grave. Y mayor de 6 es un dolor muy intenso. Objetivo, menor o igual a 3. Esta es la escala de ESITS. Básicamente es una escala de conductas indicadoras del dolor. El primer parámetro es básicamente la musculatura facial, ¿no? Y básicamente son muy similares a los anteriores que hemos conocido anteriormente. Esta es la escala de NBPS. Básicamente tiene una característica bien puntuales muy conocidas. Básicamente son escalas no verbales que tenemos, por ejemplo, la musculatura facial, evaluamos del 0 al 2, sin expresión 0, una mayor expresión, ceño fruncido, mueca será 2. La actividad motora, mientras esté tranquilo es 0, mientras haya agitación, reflejo de retirada será 2. Respecto al tono muscular, acostado, tranquilo, será 0 y cuando hay rigidez será 2. Los signos vitales fisiológicos, si por ejemplo son los signos vitales estables, sin cambios, será 0. Pero si hay una alteración en las últimas 4 horas, aumenta la tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca o respiratoria, será 1 en base a la valoración que observamos. Será 2, igual como observo. Y el aspecto respiratorio, ¿no? Básicamente, si la saturación, ¿no?, la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno basal es complaciente con el ventilador, es 0. Pero si aumentó la frecuencia respiratoria 10 puntos sobre el basal, con caídas de la saturación de oxígeno al 5%, será 1. Pero si la frecuencia respiratoria aumenta 20 puntos sobre el basal, cae la saturación de oxígeno a 10%, una sincronía severa es puntuación 2. El manejo del dolor musculoesquelético, vamos a enfocar nosotros a la escala o escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos 4 escalones. La primera básicamente donde podemos encontrar el abordaje del dolor leve con analgésicos no opioides, AINES, analgésicos no opioides como son el AINES y el paracetamol, que es un pseudo-AINES, no es un AINES. En el segundo escalón tenemos el dolor moderado. Aquí tenemos opioides débiles con la codeína, dihidrocodeína, tramadol, electropropoxifeno. En el escalón 3, dolor intenso, opioides potentes por vía no espinal, morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, hidromorfona. El dolor muy intenso, escalón 4, son opioides potentes por vía espinal y técnicas intervencionistas. Tener en cuenta algo muy importante. Aquí hemos mostrado los fármacos del primer escalón. Básicamente enmarcan medicamentos que son los analgésicos antiinflamatorios, los esteroideos, y hay que tener en cuenta que también tiene que estar el paracetamol, pero que no es un AINES. Solo de ejemplo el ibuprofeno bioral 4, entonces 600 miligramos cada 8 horas, por ejemplo. En el segundo escalón tenemos básicamente los opioides débiles, codeína,
codeína, tramadol, ¿no? De 50 a 150 miligramos cada 6 a 8 horas. Y los fármacos del tercer escalón tenemos los opioides fuertes, potentes, que contienen ahí morfina, fentanilo, meperidina, metadona.